Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Buenos días. ¿Sí vieron el archivo que les envié? No lo envié. Sí. No, pues no lo envié. Vamos a pasar a la presentación. No le envié porque quiero agarrarlos así como que de bajada y de curva y sus opiniones. Todavía no. Espérense. Pregunta número 1. ¿Qué pasaría si una iglesia trabajara con todos los dones y ministerios? Es una pregunta. ¿Qué pasaría si una iglesia trabajara con todos los dones espirituales y ministerios? ¿Alguien más? ¿Qué pasaría si una iglesia trabajara con todos los dones y ministerios? Sería perfecta. ¿Alguien más? Tendría más alcance. Un desempeño. Ya nos estamos ahí como metiendo ya en áreas como administrativas. Ajá. Pero, ¿qué pasaría? Hace unos meses casi duramos 2 horas, hora y media, casi 2, acerca de los dones espirituales que tenemos. Entonces, ¿pero qué pasaría si esos dones que nos salieron en las hojas los pudiéramos enterrar aquí, ministrar aquí, y no digo aquí como tal, sino pudiéramos darles uso? Y no tan solo los dones, sino también los ministerios. Segunda pregunta, ¿qué pasaría si la iglesia formara un equipo de trabajo? Pongan atención a lo subrayado, equipo de trabajo, sin desmotivar y hacer menos a otros. ¿Qué pasaría? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Don Luis? ¿Sí? ¿Funcionaría? Exactamente. Una pregunta nos lleva a la otra. La respuesta de una pregunta nos lleva obviamente a la otra. ¿Por qué? Porque al momento en que yo sé el don que tengo, sé para qué soy bueno, sé para lo que Dios me llamó, obviamente yo ese don lo voy a poner a disposición porque no es para mí solito, sino es para el beneficio de ustedes. Entonces, al momento en que es para beneficio de ustedes, yo estoy haciendo con ustedes un equipo de trabajo. Y en base a eso, obviamente, pues no va a haber una desmotivación, no va a haber un yo soy más que tú eres más que yo, o al revés, yo soy menos que tú o tú eres menos que yo. Entonces, no habría problemas técnicamente, básicamente. No se las quise enviar la presentación porque vamos a ver unos detalles interesantes. Dale a la siguiente.
La serie Crecer, seguimos con el estudio, tema Abba, o en este caso, papi. Cita un montón, vamos a ver un montón de citas bíblicas. Dale la siguiente. En Romanos 8:15, lo que quiero con esto es demostrar, y para que veas la magnitud de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, y el carácter que Él tiene en nuestras vidas, y el carácter que muchas veces nosotros debemos de tener. Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Sí? Cuando tú recibes al Señor, dices: pa, ya me voy a llevar bien contigo, ya me voy a alejar del pecado, ya te voy a creer. Ahora sí es de veras. El Señor te manda el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que hace es que te empieza a romper las cadenas. Las cadenas del orgullo, del miedo, de la depresión. En cambio, dice la Escritura, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba o papi. Abba es una palabra aramea que involucra mucho cariño, que quiere decir papi. Pues cuando tú le hablas al Padre Celestial, tú tienes esta confianza de decirle papi. Quiero a ver si notamos como la diferencia entre papá y papi. ¿Notan alguna diferencia? La confianza. Cuando digo papá, pues hay un respeto, una cierta confianza. Pero cuando le digo papi, ya estamos ahí, ya como que estamos más unidos, ¿no? Más íntimos, más confianza todavía. Yo voy a chillar un día que mi hija me diga papá, porque a mí me encanta que mi hija me diga papi. Pero cuando me diga papá, voy a chillar. Bueno, no me digas así, dime papi. ¿Sí? 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 Pero nos involucra una mayor intimidad, una mayor relación, un mayor encuentro. ¿Y qué está diciendo? Papi, papi, papi. O sea, y si ellos tienen este encuentro o este acercamiento, ¿por qué nosotros no? ¿Sí me voy a entender? Tanto así que envió a su Hijo a morir por nosotros para que Dios nos adoptara y fuéramos hijos suyos. O sea, démosle gracias a Dios porque nos adoptó ahora como hijos cuando no éramos nada. Sí, éramos su creación, pero es muy diferente creación a ser ahora un hijo recibido, amado. Si lo queremos ver así, un hijo que merece. ¿Sí me va a entender? Ahora, dale a la siguiente. Esto era la antigua Grecia. Todo eso era Grecia. Presten atención a lo que está subrayado en círculo. Es Corintio. Corinto era la crema innata en los dones espirituales. Tenía todo, no le faltaba nada. Tenía todos los ministerios. Pues el mismo fundador, el apóstol Pablo, dijo: no les hace falta nada. Y eso lo encontramos en 1 de Corintios 1:7. Pero le faltaba algo muy importante. Y es lo que quiero ver, que a nosotros no nos falte eso importante. Toda iglesia siempre va a tener un tendón de Aquiles, siempre. Pero yo quiero que en esta iglesia por lo menos que nos falte todo, menos una cosa importante. ¿Sí me va a entender? Dale a la siguiente. ¿Qué ven aquí? En otra ocasión ya se los había mostrado. Vemos el papá, la mamá y en medio está el chamaco.
o la chamaca. Y el chamaco está hecho de los pedazos sobrantes, por así decirlo, del papá y de la mamá, que están haciendo un nuevo ser. ¿Sí? Dale la siguiente. ¿Recuerdan también esta gráfica que les había mostrado? De que solo del ADN, del 100%, el 2%, o sea, todo el 2% es lo negro. Lo que está en negro es el 2%, es el código genético heredado. Es decir, cuánto vas a crecer, el tipo de cabello, color de cabello, el color de piel, etcétera. Eso es solo el 2%. Y el 98% es lo que se aprende, lo heredado, lo que mi papá recibió de su papá y así. Mis abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera. Quiero que vean todo lo rojo. Es lo que yo estoy recibiendo de mi papá. Y esto estamos hablando de caracteres, estamos hablando de ideas, de pensamientos, de actitudes que vienen desde atrás. Yo les había dicho que la Biblia, por lo menos el 2% se encarga de bendecirte materialmente. Solo el 2%. Y el 98%, ¿qué crees? ¿De qué se encarga? Las cosas espirituales, de tu actitud, de tus ideas, de tus pensamientos, a corregir, a mejorar. Dale la siguiente. En 1 de Juan 3:9 dice: ninguno que es nacido de Dios, subrayado, practica el pecado. Practica es como deporte, como algo que le está gustando, algo que le está fascinando. ¿Sí? Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. ¿Sí? Es decir, cuando tú naces de nuevo, Dios implanta su ADN, su código genético en tu vida, te corta la cadena, una cadena espiritual, si lo queremos ver así, y une su código genético para que tú ahora tengas una actitud, una idea, una vida diferente, ya no la misma. ¿Sí me va a entender? Entonces, ¿por qué no puede practicar ya el pecado? Ojo, practicar, porque ya no le llama la atención, porque ahora tiene otra simiente diferente. No estoy diciendo que no peque, ¿sí? Oh, hermano, entonces si peco ya me fui al infierno, ya no soy hijo de Dios. No, lo que estoy diciendo es que una cosa es que lo estés practicando, peques, te arrepientas, peques, te arrepientas, pecas, te arrepientas. Y otra cosa es que ya no lo vuelves a cometer, que ya no le vas a dar pie, no le vas a dar ahora sí que chance al pecado. Dale la siguiente. Vamos a ver a Dios como Padre. En Isaías 49:15, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Pues ¿qué creen? Hay madres que sí. Hay madres que sí. Sí, hay mamás. Y Dios mismo dice, aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Aun cuando ese niño indefenso, aparentemente, fue olvidado, cuando fue olvidado por su madre, por X razón, que no podía atender las necesidades del niño, que tenía depresión postparto, que por X razón, cuando no podía, lo deja, lo abandona. Pero no ocurre así con Dios, porque Él siempre va a estar al pendiente de ti. Él nunca te va a olvidar. Y te pone este ejemplo para que veas cómo el amor de mamá es pesado con los hijos. Y aun cuando se atrevan, el amor de Dios todavía es más grande para no olvidarte, para no dejarte. Joel 2:13: desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse a Jehová su Dios,
Porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y le pesa qué? El castigo. A Dios le pesa cuando te castiga. A Dios le pesa cuando ya lo tengo que corregir otra vez. A ver, padres, cuando tuvieron a sus hijos chiquillos, ¿les dolía pegarlos? ¿Les dolía pegarles? Pues a mí también me duele. Ya nomás le digo, nomás le hago así. Bueno, y ¡pum! Le doy sus 2, 3 nalgadas y siento feo y me voy al baño, me voy al patio y ahí como que me gana. Siento feo. Si esto es humanamente, ¿qué Dios nos sentirá? Al estar diciendo, yo tengo que corregirlo otra vez. Otra vez. No quiero ya. Por eso dice al principio, desgárrense el corazón, vengan y hablen, papá, estoy mal, papá, tengo este problema, papá, ya la regué, papá, mira, tengo esta bronca, papá. Por eso es, desgárrense, no los vestidos, y vuélvanse a Jehová. Otra vez ven, siempre es ven. La riegas, ven conmigo, no te apartes. Muchas veces es lo que pasa cuando una persona se aleja de Dios. Dice, es que yo ya no puedo volver a Dios, ya no puedo ir a la iglesia, porque me voy a ver como un hipócrita. Me voy a ver como, nomás viene cuando le conviene. Nomás viene cuando X cosa. Y no, la realidad es otra. Yo les había dicho una vez, en una prédica, que la iglesia es un hospital donde viene gente rota. Viene de todos los colores, olores y sabores, pero en particular viene gente que está rota. Y que eso roto, Dios lo acomoda para que tenga propósito, para que tenga un fin. Entonces, esto es importante porque muchas veces hay hermanos que dicen, no, es que yo ya no voy porque yo ya no me siento merecedor. Ya no voy porque me van a criticar, ya no voy porque me van a sojuzgar, ya no voy por X razón, cuando lo contrario, debemos de entenderlo y comprenderlo. Por eso dice, desgárrense el corazón y no los vestidos y vuélvanse a Jehová, porque Él es misericordioso y clemente. Y muchas veces vemos, o la persona ve la ira de Dios, el castigo de Dios y no la misericordia de Dios y la clemencia de Dios. Y muchas veces como iglesia somos tan humanos y un poquito farisaicos o fariseos, porque cuando vemos a un hermano en desgracia o cuando ya cayó, lo primero es ¡pum! Dale de bibliazos. No digo que esté mal, pero antes de darle el bibliazo es misericordia y clemencia. ¿Por qué? Porque si Dios es clemente y misericordioso, nosotros debemos de ser clementes y misericordiosos, y después viene la Biblia. Pero primero esta forma. Más adelante vamos a ver por qué. Dale la siguiente. Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo le amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Fíjate, Israel estaba en un pueblo muy lejano, estaba de esclavo. Y Dios le dice, ven para acá, te voy a traer a un lugar donde fluye leche y miel, te voy a dar una tierra bien chida, bien buena, y yo te voy a sacar de ahí, te voy a echar la mano porque eres mi hijo, porque te amo, voy a hacer todo lo posible por ayudarte. Versículo 2, pero cuando más lo llamaba, ven, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a los ídolos. ¿Recuerdan la prediquita que tuvimos la semana pasada? De cómo veíamos en una imagen el altar del becerro de oro y las imágenes del becerro de oro, pues es lo que estaban adorando.
Entonces recuerdan cuando Moisés se pierde en el cerro y los israelitas dicen, no, pues, ¿qué pasó con Moisés? ¿Quién sabe? Aarón, haznos becerros de oro. Sí. Y Dios se enoja. Dale la siguiente. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. En otras versiones no sabe que yo lo llevé de brazos. No sabe que yo, papá, y precisamente yo me voy mucho con los papás porque son los que, ándele mi niño. Cuando aprendió a caminar tu hijo, ¿qué sentiste? Y también dices, ay Dios mío santo, el desastre que me va a hacer después. Esos se llaman logros. Tú como papá papá te sientes orgulloso de ver a tu hijo que cumple un reto, que dices, ya aprendió a caminar, ya estuvo en bici, ya se sabe cambiar. Ya se pone los zapatos, ya se cambia solita. O sea, te maravillas. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar. Dios nos está diciendo, yo como padre te enseñé. Yo como padre estuve ahí presente. No me olvidé de ti. Pero no sabe Israel, ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Vemos otra vez el contraste. Por un lado, Dios cuidando a Israel, o en este caso Dios cuidándonos, y por el otro lado es Dios y diciendo, ¿y ahora qué pasó? Por un lado yo te cuidé, yo te amé, te protegí, te di lo mejor, y por el otro lado pero ahora mira cómo me estás pagando, mira cómo estás actuando. 4. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Y hay muchos papás, o habemos muchos papás, que vemos a los hijos y nos da cosa, y nos da pesar. Y decimos, otra vez. Y le piensas, y te pones a orar, y dices, Señor, ayúdalo. Señor, otra vez. Pa. Y te pesa. Te duele al final del día. Dale la siguiente. Aquí vemos Jeremías 21:11, ya lo habíamos visto esta imagen otra vez. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aquí la palabra gigante es literal, gigante. Vean, quiero que vean dónde estás tú y dónde está el problema. Vean el tamaño. ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde está el problema? Sí, ¿se capta la idea? Cuando estamos dentro de Dios, porque incluso dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío y mi esperanza. O sea, todo eso te está diciendo que yo estoy cubierto, resguardado por todos lados, porque pues Jehová es mi papá. Jehová me está guardando, me está guiando, me está preparando, me está quitando eso que a mí no me sirve. Me duele, sí, porque pues son mis cosas muchas veces. Pero también dice, eso no te conviene. Así como hay muchas amistades que tú le dices a tus hijos, no te convienen. ¿Y qué te dicen? Ay, sí es cierto, te voy a hacer caso. No, ¿verdad? No le dices eso. O
sea, tú como papá estás viendo casi lo que le va a venir. Y dices, no vayas para allá, no hagas esto. ¿Por qué? Porque lo amas, porque lo quieres, porque lo estimas, ¿verdad? Porque uno ya pasó por ahí. ¿Sí? ¿Sí? Y así va a ser cuando ellos estén grandes y sean padres, si Dios los permite, va a ser exactamente lo mismo. Ellos le van a dar un consejo y sus hijos o sus nietos, pues ¿qué creen? Se van a enojar. Y así, ¿por qué? Porque es necesario aprender. ¿Sí? Así es. Entonces, lo que quiero es que vean también la magnitud de Dios como gigante, pero también la palabra se puede traducir como Padre, como guiador, como cuidador. Y cuando entendemos esta parte de que Dios nos está guardando, de que Dios nos está cuidando, de que es nuestro papá el que está buscando nuestro máximo beneficio, podemos entender más cosas todavía. ¿Que le duele? Sí, sí duele, pero muchas veces es necesario que duela para poder incluso hasta aprender. Pero nunca debe de, ahora sí que tener duda de lo que Él va a hacer. Si uno como padre en veces duda de lo que va a hacer, ¿le pego o no le pego? No, pues si le pego, ¿qué tan bueno va a ser? Si le regaño, ¿qué tan bueno, qué tan malo va a ser y hasta dónde? ¿Sí me va a entender? Así también es Dios. ¡Ay, Señor! Se agarra a Dios. Pero muchas veces Dios lo deja para que ocurra algo, para que muchas veces se escarmiente. Y eso es. Lo mismo es con Dios. Si ese monito, el que está de este lado, algún día dice, no, yo ya no quiero nada, y te sales, estás fuera de la cobertura o de la protección del poderoso. Sí, te va a cuidar lo que tú quieras, pero no va a ser lo mismo. Dios va a permitir que experimentes. Pero cuando estás dentro, hay protección y hay cuidado. Y también hay pruebas, obviamente. Pero es más fácil que venga la prueba estando bajo la protección de Dios que estando fuera. Pero lo que quieres veas en qué punto está muchas veces los problemas, tan chiquitos, tan pequeños, pero que muchas veces le damos una importancia tan enorme, tan grande, que los vemos más grandes que Dios, cuando en realidad es una nada. Entonces, yo creo que hay que ver esta parte de ahora de Dios, cómo nos está cuidando, cómo nos está guardando, cómo Dios muchas veces nos saca un poquito de su presencia para que experimentemos poquito. Y decir, bueno, ¿me vas a creer que te estoy cuidando o no? ¿Me vas a creer que en verdad te estoy guiando o no? Pero dale la siguiente. Gálatas 4:6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, papi, papá. Yo por eso les digo, yo hasta yo quiero que mi hija ya no crezca, porque siempre es el papi, si bien tierno. Ya cuando están grandes y labregones, ya, viejo. Dale la siguiente. Hasta ahora hemos visto, cómo Dios sembró su semilla para ser como Él.
Dios sembró su semilla en nuestra vida para que seamos como Él es. 2. ¿Cómo nos adoptó como sus hijos? Tú eres mi hijo. De no ser nada a ser alguien. 3. Que le duele el castigarnos y a quien no. 4. Que no se olvida de nosotros, que no nos deja, que no nos desampara y nos pone el ejemplo. Aun cuando la madre se olvidara, yo no. Aun cuando tu papá incluso te dejara, yo no. Pero pone el amor de madre porque es más fuerte, es más intenso. 5, que es nuestro defensor. Yo les había dicho, cuando mi hija tenía unos 2 años y medio, peleaba con otra sobrina y la hacía renegar. Y venía, papá, fulana de tal hizo esto, pégale. Ay, Señor, así, cualquier cosita, papá, fulana, esto, pégale, ándale. ¿Por qué? Porque sabía que yo le iba a defender, porque sabía que yo iba a resolver el problema. Lo mismo ocurre, pa, ayúdame en esto, pa, mira, este es mi problema que tengo, pa, hay algo, pa, pégale, así. Por eso en Jeremías dice, se van a avergonzar, los que me persiguen se van a avergonzar, van a tropezar y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. ¿Qué le está diciendo? Pégale. Así de fácil. ¿Pero qué está haciendo? Papá, aquí estoy. Pa, tengo esa confianza. Y ante todo esto, ¿qué tiene que ver Corinto? ¿Qué tiene que ver la iglesia de Corinto que tenía todos los dones? Todos los ministerios. ¿Qué tiene que ver? Dale la siguiente. Y volvemos a las preguntas. ¿Qué pasaría si una iglesia trabajara con todos los dones y ministerios? Y 2, ¿qué pasaría si la iglesia formara un equipo de trabajo sin desmotivar y hacer menos a otros? ¿Qué pasaría? Dale la siguiente. Recapitulando, Corinto era la crema innata en los dones espirituales, ministerios, etc. Pues el mismo fundador, Pablo, dijo, no les hace falta nada. Pero le faltaba algo importante. ¿Qué creen? Y es lo que les digo. Espero que a esta iglesia no le falte eso. Que a lo mejor no tengamos ni un ministerio, que no tengamos ningún don, pero que sí tengamos esta parte que a Corinto y tal vez a las demás iglesias les hace falta. Tal vez. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué les hizo falta a ellos? Es lo que yo quiero que aquí y a nosotros como iglesia no nos haga falta. ¿Qué creen que sea? ¿De qué hemos estado hablando? No. Aparte. Dale a la siguiente. 1 Corintios 4:15, pues aunque tuvieran 10,000 maestros, imagina, 10,000 maestros, que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. ¿Qué nos está diciendo el texto? Ustedes, iglesia de Corinto, tienen todo, no les hace falta nada. Y hasta a lo mejor Pablo le exageró, dándole mayor peso. Tienen 10,000 maestros, 10,000 enseñadores. No, pero que les enseñaran a Cristo. O sea, los maestros les estaban enseñando de Cristo, cómo era Cristo, cómo actuaba Cristo, cómo pensaba el Señor. ¿Sí? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hermanos, en el nombre del Señor. Pero tienen un solo Padre espiritual. ¿Notan la diferencia? 10,000 maestros tienen un Padre espiritual, y ese Padre espiritual no quiere decir que sea el Dios Todopoderoso. Era Pablo. Pues él mismo dice, pues me convertí en su Padre, en Cristo. ¿En cuándo? Cuando les prediqué la buena noticia. ¿Qué les hacía falta a la iglesia de Corinto? Dale a la siguiente.
Como iglesia podemos tener muchos ministerios, muchos cultos y estudios bíblicos, pero ¿cuántos modelos a seguir tenemos? Humanamente hablando aquí, vamos a poner aquí, ¿cuántos modelos a seguir tenemos? Fíjense. Pero ¿cuántos tenemos humanamente hablando? Ojo, porque maestros en estos asuntos, 3, 4 maestros que nos enseñan, ¿sale? Pero ¿cuántos modelos a seguir tenemos? No. ¿Uno o ninguno? Fíjense. ¿Creen que sea justo? Estos 4 son maestros que enseñan la palabra, por así decirlo. Y este es uno que es un modelo a seguir, que por así decirlo vendría siendo el padre o el modelo a seguir. ¿Cuántos tenemos? Uno solo contra 4. ¿Es justo? Primera Corintios 4:16, dale la siguiente. Así que les ruego que me imiten. Pablo, ¿qué les estaba diciendo? No tienen muchos padres o muchos líderes que tengan esta paternidad. Tienen muchos maestros que les enseñan de Cristo y eso está bien, eso está padre, ¿sí? Pero no tienen muchos padres espirituales, solo tienen uno de entre 10,000. ¿Se iba a dar abasto? No. Imitar del griego mimetes y significa seguir o imitar. Por eso pongo el mimo. El mimo es ese personaje que cuando usted le hace así, el mimo va a imitar lo que usted está haciendo. Si le hace así, el mimo lo va a imitar. Pablo, ¿qué está diciendo? Yo como su padre espiritual, dale a la siguiente. La iglesia de Corinto tenía muchos maestros, pero no un ejemplo a seguir. Es decir, un padre. Porque el padre, ¿qué hace? Ya por eso vimos todo un montón de citas bíblicas de lo que hacía el padre. Los guardaba, los guiaba, los instruía, los exhortaba, los defendía, los guiaba, etcétera. Muchas cosas hacía Dios. Y esas muchas cosas, dice la Escritura, que Dios puso esa simiente, todas esas cosas puso en nosotros para que nosotros pudiéramos, ¿qué creen? Replicar o producir en alguien más. Pablo les dice, imítenme, porque él estaba imitando a Jesús y Jesús estaba imitando al Padre Celestial. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Como iglesia, cada uno de nosotros debemos imitar a Jesús porque Él imitaba al Padre. Dale la siguiente. La iglesia necesita padres espirituales que estén encarnando a Cristo. Otra vez. La iglesia necesita padres espirituales que estén encarnando a Cristo. Eso hace atractiva a la iglesia. Esto es más valioso que los ministerios, más que cultos, más que planes evangelísticos, más que la radio, más que un culto de oración, más que cualquier otra cosa es esto. Si la iglesia no puede hacer esto u ofrece, no tiene una razón de ser. Y no digo que esté mal. Lo que digo es que muchas veces hay tantos líderes, pero no muchos modelos a seguir. No muchos, imítame a mí. ¿Sí me doy a entender? Hay muchos que nos enseñan la palabra, pero hay muy poquitos que nos dicen, imítame a mí, imita mi fe.
imita mi carácter. Hay muy poquitos o nulos. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que encarnemos a Cristo en nuestra vida para poder realizar padres espirituales, que es lo que la iglesia al final del día necesita. ¿Sí me doy a entender? Dale la siguiente. Conclusión, ya acabamos. Mi hermano o hermana, tienes una semilla o ADN diferente que te impulsa a ser diferente. Tú en tu vida tienes un ADN diferente que te hace diferente, pensar diferente, actuar diferente. Recordemos que eres un sacerdote y un príncipe, lo vimos en el estudio pasado. Príncipe, ¿recuerdan qué significa? El primer ciudadano, o el primero en obedecer las normas que el rey va a poner. Eso significa príncipe, el primero que va a obedecer las normas de casa. Que tienes un estatus diferente, pasaste de muerte a vida, pasaste de no ser hijo a ser hijo. Pasaste de ser, por así decirlo, de hijo a ser un padre espiritual. ¿Sí me va a entender? Recordemos que debemos ser luz en medio de las tinieblas. Por eso quise poner esto, porque aun cuando decidamos abrir más ministerios, aun cuando decidamos abrir cualquier cosa, más que líderes, más que maestros, lo que necesitamos son padres y madres espirituales. Es lo que más necesitamos. Alguien a quien ver, alguien a quien imitar. Oh, hermano, es que yo imito a Cristo. Pues sí, pero usted no ve a Cristo. Donde usted lo ve es en la persona que lo está encarnando. Por eso Pablo dice, imítenme a mí, porque Pablo estaba imitando a Cristo. La iglesia de Corinto tenía todos los dones, tenía todos los ministerios, aparentemente estaba funcionando bien, ¿verdad? Pero les hacía falta algo importante: un padre espiritual, uno que los fuera guiando, uno que estuviera al pendiente. Y es lo que muchas veces nosotros necesitamos, más que un maestro, un padre espiritual. Entonces yo quiero que esta parte del padre espiritual, que podemos serlo en potencia, que no falte, que no nos falte. Por eso es muy importante esta parte de si Dios lo permite, entrar meter temas de consejería. ¿Para qué? Para poder ayudar, para poder apoyar. Pero debemos de armarnos de este pensamiento. Si yo al final, ¿yo qué quiero? Quiero sencillamente instruir la palabra, enseñar de la palabra, o convertirme en un padre espiritual. Ahí va a estar el meollo del asunto.